Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 20. El capítulo 18 mostraba cómo el rey Ezequías fue rescatado, el capítulo 18 y 19, por la mano del Todopoderoso y fue librado del rey Senaquerib, y un ángel vino y mató a sus 185,000 soldados ahí en un zapaite. Mostraba también cómo él se humilló, oró, se arrepintió y el Padre le escuchó. Pero este capítulo 20, este no es nuestra cuenta. Este capítulo 20, especialmente la primera parte, es como algo extraño porque es algo antes del rey Senaquerib ataque a Judá. O sea que Cuaco capítulo 20 oñana 18 anacuri. Pero estaba averiguando que cuenta que después de mucho tiempo se encontró esta porción de la enfermedad del rey Ezequías y concordaba con decirle que ahora no vamos a tener tiempo. Viene lo de Wizard, ahora no vamos a tener tiempo, decirle. Que venga mañana o otro día. Así nomás decirle. Ahora no tenemos tiempo. Se encontró el escrito de este pedazo, entonces por eso se pudo agregar. Se puede agregar. Entonces vamos viendo los textos, vamos a ver por qué este texto estaba antes. En este texto podemos ver más detalladamente un problema que había tenido el rey Ezequías, un problema que había hecho él. Bueno, capítulo 20 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo, dice, de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, fíjense lo que dice ahí: el Eterno dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora, esta palabra en aquellos días, ahí arriba dice, en aquellos días tenemos que saber cuáles días, en los días de la invasión o en los días de antes de la invasión. Por eso vamos a ver la nota 1. Dice, este relato posiblemente ocurrió antes de la invasión a Siria a Judá. Posiblemente, según algunos comentarios, fue antes. Todavía, entonces, es como que volviéramos otra vez atrás. Ahora, miren lo que dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Fue cuando Ezequías endureció su corazón. Fue en el momento en que él sintió que él podía solucionar los problemas, la situación difícil que venía, sea que tú vas a solucionar. Miren lo que dice ahí. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué les parece? Para poder cuadrar, nosotros cuando comenzamos la vida de Ezequías, él empezó a arreglar, a prosperar, empezó a construir, inclusive empezó a embellecer el templo. Había hecho cosas de oro, cosas de bronce, hizo muchas obras buenas, muchos trabajos que en su corazón él pensó, yo soy un buen rey. Parece algo raro, ¿no? Lo que ahora la Biblia nos explica, ¿no? Porque hasta ahora todo era bueno, pero en el corazón del hombre ocurre esta cosa. Hasta con el rey Salomón, rey David, ocurrió. Entonces empezó a sentir que yo hago bien las cosas. Es como cuando una persona es predicador o es pastor o es estas cosas y siente en su corazón
que él hace bien las cosas. Shela Yapopona. Y el pueblo empieza a alabarle e a idolatrarle al rey. Y empieza a considerar que esa es la esperanza, ese hombre. Entonces, vemos nosotros que la Biblia en Crónicas está explicando así, que empezó él a sentirse superior. Entonces, ¿qué ocurrió? Vino juicio contra Judá y contra Jerusalén. ¿Y cuál fue ese juicio? Precisamente vino el rey Sennacherib y empezó a amenazar y a atacar y a hacer todas las cosas que había hecho. Entonces ahí empezó la decadencia del rey Ezequías. Precisamente Pedro también al principio, cuando Yeshua dice, ¿quién dice el hombre que soy yo? Un día él recibió una revelación de lo alto, dice, y se reveló que tú eres el Hijo del Todopoderoso. Y pero más adelante, cuando él está diciendo su plan profético de que él tenía que morir, tenía que padecer, tenía que resucitar, ahí ya su humanismo, se puede decir, su yo soy el que entiendo las cosas. No, Señor, en ninguna manera te acontezca a ti. Eso como se ve ya, como una oposición, aunque parece algo inocente, ¿no? Pero no es que Pedro le odia a Yeshua, sino que al no darse cuenta que lo que viene de arriba es revelación del todo, por lo que él está hablando de que él es hijo de Dios viviente, una revelación, y él empieza a poner su punto de vista como también si fuera revelación. Esto siempre ocurre, muchas veces ha ocurrido, que una persona ha confundido lo que es del Padre con su punto de vista y ha establecido como si fuera la verdad, y por eso ha creado doctrinas y creencias. Fíjense lo que dice acá entonces. Sino el que enalteció su corazón, estamos en el Segunda de Reyes, Crónica, ¿no? Estamos viendo Crónicas 32, 25. Le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, acá está, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén y no vino sobre ellos la ira del Eterno en los días de Ezequías. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está saliendo también en el capítulo 20. Entonces se está refiriendo a cuando Ezequías entendió que el Todopoderoso es el que gobierna. ¿Se acuerdan que le habíamos dicho que al principio él intentó negociar con el rey Sennacherib? Le ofreció dinero y todo. Le dio muchas piezas del templo, pero igual Sennacherib no aceptó. Pero cuando él se humilló, en vez de buscar negociar humanamente, se humilló. Ahí fue que el profeta Isaías dijo, a la ley y al testimonio. Si no fuera conforme a esto, no le ha amanecido. Cuando se humilló, clamó al Todopoderoso, la mano del Todopoderoso vino y les libró de esta situación difícil. Continuemos. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo, te ruego, oh Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Acá él está, miren, el versículo 3 del capítulo 20 dice que él está hablando de que yo hice lo correcto, yo te serví con todo mi corazón. Pero acá el problema no es haberlo hecho con todo el corazón o no. Acá el problema es seguir el plan profético del Todopoderoso. Y lo que ocurrió fue que acá Ezequías, según lo que vimos en Crónica, enalteció su corazón, quiere decir, quiso poner, o sea, su corazón se puso en el lugar del Todopoderoso. Por eso le viene el juicio. Él quiso solucionar a su manera, teniendo un profeta. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante acá es que nos muestra la Escritura que a pesar de que el hombre es así, esa naturaleza humana, no, nadie puede ser el más espiritual de todo. Hoy en día aparece mucho diciendo, no, yo soy muy espiritual. Aunque no digan, se manifiestan así, ¿no? Se presentan como intocables o como si no pueden tener mancha. Entonces, cuando una persona se siente así, sí o sí ya le ve a los demás como menos o insignificante y empieza a juzgar. Hasta el rey Ezequías tenía falla. ¿Pero qué hizo? Se humilló. Lloró. Y antes, versículo 4, 24, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Eterno a Isaías diciendo, ahora viene la palabra del profeta, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Eterno, el Elohim de David, tu padre.
yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano al tercer día. Subirá a la casa del Eterno y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Acá está la prueba de que esto era antes de la invasión del rey de Siria, porque en el capítulo 19 ya el rey de Asiria acabó con su ejército, no hay ninguna invasión. Entonces podemos entender entonces que era antes. Ahora recién nos estamos dando cuenta. Entonces le promete, aparte de que te voy a sanar de esta enfermedad que te vino, te voy a dar 15 años más de vida. Algunos calculan que en este tiempo Ezequías tenía unos 45 años. Era muy joven, ¿no? Y le dieron 15, sí. Ese es el secreto, ¿no? Hasta con lágrimas. Ahora, ¿por qué si ya el Todopoderoso dice, ya te vas a morir? Por ejemplo, el versículo 1 decía, ordena tu casa porque morirá. O sea, lo que quería decir eso es que dale nomás ya a la gente tu ¿cómo se puede decir? Tu testamento porque te vas a morir, ya le manota más. Pero Ezequías podía entender, yo no quiero morirme sin ver que el Todopoderoso ha solucionado todos los problemas. Eso es lo que él sintió más en su corazón. Ahora están con problemas con los asirios, están a punto de caer en manos del ejército enemigo. Entonces él empieza a entender que lo importante acá es que se haga la voluntad del Padre, que el pueblo de Judá continúe y avance. Y por eso al Padre le agrada. O sea, es como decir, en esto, si me da otra vez la vida, no es que gracias Señor por darme la vida, ahora sí, a disfrutar se ha dicho, que venga la parranda. No, esa vida que me está dando ahora otra vez, que me da esta oportunidad, voy a usar para restablecer Judá, para restablecer Jerusalén, para hacer entender al mundo que el Eterno es el que gobierna y controla todas las cosas. Eso él entendió y eso le pidió al Padre, y el Padre, ahí está, 15 años más te voy a dar. Entonces cuando una persona su vida dedica al Padre, su vida dedica al Todopoderoso, Él le da más vida. Hay un famoso predicador, suelo escucharle, ya tiene 80 y tantos años. Hace 5 años atrás, él parecía que ya no íbamos a poder hacer nada. Pero un día él dijo que quería seguir explicando la palabra, quería aclarar muchas cosas y le pidió más años al Todopoderoso y le dio, y le está dando, y le da salud y se ve cada día más fuerte. Eso ocurre. Michael Rook. Pero ahora se va a Israel, camina, está sano. Nadie entiende cómo. Porque ¿a qué dedica su vida? A predicar, a estudiar, a investigar, a averiguar, a enseñar. Entonces el Padre le da vida. ¿Se acuerdan que hablamos de Joiada? Él dedicó su vida al Padre y le dio, ¿cuántos años vivió? 130 años vivió. Le pasó a Moisés y todo. Ya en tiempos donde los hombres vivían 80 años. Joiada vivió 130 años. Bueno, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Fue la misma palabra que escuchamos en capítulo 19. Por eso podemos decir que esto es una continuación o antes del capítulo 19. 18 lo tendría que hacer. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Tenía alguna enfermedad. Por lo visto alguna poción especial hicieron con el higo. Pero sabemos nosotros que no es el higo lo que le curó. Es el haber confiado en el Todopoderoso. El remedio verdadero está en confiar en el Padre. Pero vemos que también utilizaron remedios naturales, ¿no? O sea, que se usan los remedios entonces. Alguien diga, no, uno no necesita remedio. Está mal, se usa y los remedios siempre aparecen de la naturaleza. 8, versículo 8, 28. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Eterno me sanará y que subiré a la casa del Eterno al tercer día? Ahora, fíjense una cosa muy interesante. El papá de Ezequías se llamaba Acaz. Un día Isaías le dijo que el Todopoderoso te va a dar una señal para confirmar que vos vas a triunfar y que los enemigos van a derrotarse. Pero Acaz no quiso señal
¿Se acuerdan que él no aceptó? No, yo no necesito señal. La señal de que una virgen iba a dar a luz un hijo y le iba a llamar su nombre Emanuel. Él no aceptó, pero vemos el corazón de Ezequías que al contrario, él ahora quiere una señal. Entonces, no está mal que uno pregunte o le pida al Padre alguna manifestación de que realmente lo que está diciendo se va a cumplir. No está mal. No está mal. Vemos que no está mal. Una manifestación, algo puede ser cambio en mi vida, cambio en mi ambiente, cambio en alrededor donde estoy. Algo que el Todopoderoso me muestre de que me está ayudando y me está guiando. Entonces le pido una señal. Y fíjense lo que una señal es algo muchas veces sobrenatural. Muchas veces sobrenatural. Respondió Isaías, versículo 9. Esta señal tendrás del Eterno, de que hará el Eterno esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Preguntan, ¿la sombra de qué? Ahí en el pendrive hay una foto. Ellos tenían antes un reloj, o sea, el rey Acaz había traído un reloj solar. No sé si vieron alguna vez el reloj solar. Algo que tiene así, por la medida que se mueve el sol va marcando el horario del día, ¿no? Así funciona. No he visto muy bien cómo funciona, pero he visto la foto. Está ahí, una foto. Entonces, para que vean nomás que ellos usaban antes un reloj solar. Ahí está. A través de esa sombra que da el sol, ellos sabían en qué hora estaban. Entonces, lo que Isaías, a través del Todopoderoso, le está diciendo, ahí está, el rey Ezequías pidió señal a Elohim que el sol retrocediera 10 grados, el sol retrocedió 10 grados, solo Dios puede hacer eso. Entonces retrocedo, ya 10 grados significa 10 uso horario, ¿no? Entonces volvió a retroceder hacia atrás, como que ya eran las 10 y volvió a hacer la 1, ¿sí, no? La 1, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retrocedió. Volvió el tiempo atrás, volvimos al pasado. Eso ocurrió. Eso es algo sobrenatural, ¿o no? Inclusive ahora yo he visto informaciones que hay inclusive descubrimiento de que a través de los tiempos ha faltado días, pero no sé muy bien si eso es relacionado a esto, pero que algunos creen que aquí fue donde faltó ese tiempo, ¿no? Que ha faltado algunas horas. Inclusive cuando gira toda la tierra alrededor del sol y se completan los días, han faltado algunas horas para completar exacto. Pero eso otro día vamos a averiguar, acá no estamos en eso. Pero esta es la señal que le pidió, que le dijo el Todopoderoso que iba a hacer. ¿Y qué ocurrió? Vamos a continuar. Tenemos que terminar esta parte para ir a la película. Y Ezequías respondió, fácil. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Eterno e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. El reloj retrocedió 10 grados, volvió al pasado. Es como decir, te doy una nueva oportunidad. Eso es interesante porque el Todopoderoso lo que quiere hacer es quitarnos esa suciedad y volvernos al sitio como para empezar de nuevo, como cuando le dice a Israel, Virgen de Israel, recordarás los días como tu juventud, le vuelve otra al tiempo donde él estaba guiándole, donde él estaba dirigiéndole, como quitándole ese corazón de altanero y de orgulloso y volviéndole al corazón sencillo y humilde que tenía al principio. Nosotros cuando empezamos a estudiar la palabra, cuando no conocemos muchas cosas, somos humildes, sencillos, queremos aprender, pero cuando pasa el tiempo y nos volvemos muy sabiondos, ya nos volvemos altaneros, orgullosos, y ya nos creemos los superpoderosos. Entonces, por eso, retroceder un poco en el pasado para volver a esa etapa donde éramos más sencillos es muy importante y se cumple ahí la voluntad del Padre. 11. Entonces el profeta Isaías clamó al Eterno. Ese ya vimos, ¿no? Vamos a la nota 11. Isaías 38, versículo 8 dice: Cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema. Vamos a ver si podemos leer lo que escribió después de haber visto el milagro del Todopoderoso. Primero, su recuperación, su restauración.
Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al eterno Elohim en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor. En medio de una tormenta fue cortado como cuando el tejedor corta la tela de telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuviesen despedazando. De repente mi vida se había acabado. Estamos leyendo Isaías 32, versículo 38, versículo 14. Isaías 38, 14. En mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla, son aves, ¿no? Y después gemía como una paloma, torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros, Señor, ayúdame. Eso es lo que él sentía cuando le vino esa sentencia de que vas a morir. Así me pasaba, así sufría. Ahora está escribiendo como poesía, como agradecimiento también de cómo estaba y cómo el Padre me salvó. Versículo 15, ¿no? Pero, ¿qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Si esta angustia ha sido buena para mí, ¿por qué me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados? Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a tu tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumento todos los días de mi vida en el templo del Señor. Así él empezó a agradecer. Es como, gracias por haberme dado una oportunidad más. Primero habla de perdonado todos mis pecados, por haberme redimido. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 22. Así salvó el Eterno a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Eterno y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Ahí podemos decir que termina entonces el capítulo donde Sennacherib fue derrotado y después el rey fue engrandecido. Es en el capítulo 20 entonces, donde continúa. Terminemos esta parte. Versículo 12. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Esta parte vamos a continuar el próximo jueves, porque esta parte ya arranca con un plan profético. Ya Babilonia, al ver, este sería el capítulo 20 realmente. Esto sí ya es después de la derrota de Babilonia. Al ver los babilonios de la derrota de Asiria, que Judá había logrado vencer a los asirios, ellos vienen para querer hacer una alianza con él. Pero eso vamos a ver el próximo jueves. ¿Ven? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.